Entonces vamos a empezar a trabajar esa parte. Ok, entonces vamos a iniciar la sesión con el diseño hidráulico. Aquí está el archivo. Entonces lo voy a descargar. Por supuesto, ustedes deben de estar al corriente de las notas, ¿eh? No se les olvide. Un requisito para el examen es que muestren sus notas capturadas, ¿no? Entonces, momento. Déjenme cerrar de nuevo la grabación. No, lo continuamos así se vaya íntegra. Ok. Entonces, ok. Entonces, este material lo subí hace unas horas. Vamos a revisarlo. Ok, ahora nos vamos a dedicar al análisis del flujo en una tubería circular o en un canal circular. Y vamos a determinar el tirante normal. Bueno, vamos a recordar un poco. Tengo una tubería o un canal circular de diámetro D mayúscula. Tengo un tirante. El ángulo famoso que hemos comentado es simplemente el eje de simetría vertical y el ángulo que forma con la línea que une la superficie libre en contacto con el canal. Entonces esa línea forma el ángulo. Entonces va a ser y la ecuación de Manning correspondiente aquí está. Bueno, el ángulo se calcula en función del tirante del diámetro, en radianes, por supuesto. Si ustedes cargan esta fórmula en la hoja electrónica, es directo, no tienen que hacer transformación de unidades. El Excel maneja en radianes, entonces no tiene que ser transformación. Okay. Si utilizamos la ecuación de Manning para determinar el gasto que circula en este canal para este tirante, aquí está la fórmula correspondiente del área, que es función del ángulo, del diámetro. El perímetro mojado es función del ángulo y del diámetro. Y vamos a pensar que tenemos estos datos: el gasto, la rugosidad y la pendiente. ¿Cómo lo obtuvimos? Por topografía, por tipo de material, y por el gasto, pues fue por un estudio hidrológico, hidráulico. Ahorita no nos vamos a enfocar esta parte. Lo podemos trabajar más adelante para saber de manera expedita o rápida cómo calcular el gasto. Ok, y nos piden calcular el tirante. Entonces, al final, estos son datos que podemos manejar, pero aquí está la relación área entre perímetro. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando sustituyamos el área y el perímetro en la ecuación de Manning. Entonces, sustituyendo, vamos a tener lo siguiente, que como lo comentamos, este es un dato, 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 y el diámetro también, este también. Entonces observen, es una ecuación en función del ángulo, exclusivamente. Entonces, pues tenemos que resolver para determinar el tirante. No vamos a calcular numéricamente a Y, sino el ángulo. Oye, dije, pero ¿cómo relaciono el ángulo, que es la incógnita, con el tirante? Entonces, si recordamos la fórmula del ángulo, está asociado al tirante y el diámetro. Y como estos dos ya es conocido, vamos a suponer que lo hemos calculado, y el diámetro, pues simplemente despejamos Y, ¿no? Está fácil, ¿no? Entonces, para el diseño hidráulico de un canal circular parcialmente lleno, es primero, vamos a considerar que se presente, no se les olvide, cuando hablamos de diseño hidráulico, vamos a considerar flujo uniforme. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Manning. Pudiéramos utilizar la de Chezy o algún otro más, Cutter, pero en términos prácticos y como nos lo piden las dependencias de gobierno, dicen, ¿sabes qué? Aplica Manning. Listo. ¿Y eso dónde puedo sustentarlo? Eso me lo va a dar el ingeniero supervisor de proyectos de la Conagua o de la dependencia, o en los manuales de la Conagua misma, del famoso MAPAS. Entonces, vamos a aplicar la ecuación.
Entonces vamos a calcular el tirante en función del ángulo. Aquí está. Y luego una vez de eso, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular todos los parámetros geométricos. Bueno, el área, perímetro, ancho de la superficie libre, radio hidráulico. ¿Y cuáles son los parámetros hidráulicos? La velocidad y el número de Reynolds y Freud. En el caso del número de Reynolds, en términos prácticos, pues no se calcula porque sabemos que es flujo de turbulento. Entonces, generalmente yo nunca calculo el número de Reynolds, solo me enfoco a la velocidad y al número de Freud. Ok, entonces como sabemos, esta ecuación no tiene solución exacta. Entonces vamos a darle una forma de tal manera que la igualemos a cero. ¿Para qué? Para obtener las raíces de la ecuación. Y una vez que hemos encontrado las raíces, pues vamos a obtener, para el caso de la ecuación de Manin, pues el tirante que andamos buscando. Entonces vamos a agrupar todos los términos constantes, Q, N y S. Aquí están. Y la igualamos a cero. Entonces, si la ecuación anterior la igualamos a cero, va a quedar de esta manera. Y observen, toda esta parte izquierda es función del ángulo y solo aparece el diámetro por ahí. Ok. Lo pudiéramos despejar y mandarlo para acá, pero por fines de análisis y entendamos qué estamos realizando en las fórmulas o en el desarrollo, pues así lo dejé. Pero pudiéramos haber hecho, miren, este D con este D lo podemos ahí con los exponentes y luego después lo pasamos hacia la otra parte. Ok. Entonces, esta es la solución que vamos a resolver. Observen, el ángulo aquí tiene una función trigonométrica y luego está un exponente. Entonces, es una ecuación no lineal en una sola variable. Y como lo vimos en los canales de sección trapezial, por ejemplo, no tiene solución exacta o solución analítica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar un método numérico. ¿Y qué métodos conocemos para resolver ecuaciones no lineales en una sola variable? Pues si recuerdan su curso, hay varios. Por ejemplo, punto fijo o Newton-Raphson. En este caso, estos métodos en términos prácticos son los que yo utilizo cuando estoy realizando análisis de tuberías. Entonces, ahorita solo me voy a enfocar al método de punto fijo. El de Newton-Raphson tiene interés numérico, pero en este momento no. Simplemente yo quiero resolver el problema del sistema fluvial. Entonces voy a aplicar el método de punto fijo. Bueno, si recordamos el método de punto fijo, tenemos una función f de y igualada a 0. Y lo que tenemos que hacer es una transformación de tal manera que en la parte izquierda de la igualdad quede un término de y. Y en la parte derecha de la igualdad quede el resto, es decir, despejamos y. ¿Y g de y cómo va a quedar? Pues depende del tipo de ecuación a resolver. Bueno, en este caso, nuestra función es función del ángulo. Está igualada a 0. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? Por analogía, este es tirante y este es el ángulo, entonces vamos a despejar y. Entonces aquí vamos a despejar el ángulo. Y la parte derecha va a corresponder al g del ángulo. Entonces, el método de punto fijo es decir, despejar de la ecuación. Aquí está mi ecuación que voy a resolver. Pero, ¿cuál voy a despejar? Tengo tres alternativas. 1, 2 y 3. Según el curso de métodos numéricos que llevamos hace varios semestres, este método, pues, no siempre converge. Y por experiencia, les voy a dar un tip. Para garantizar la convergencia y que encontremos la solución, vamos a despejar la variable de mayor peso numérico. Entonces, vamos a analizar esa condición. Fíjense, por eso los ingenieros tenemos una gran ventaja. Cuando sale un problema nuevo, no necesariamente ingenieril,
pero empezamos a asociar variables, pues rápidamente podemos analizar e interpretar procesos y definir alternativas. Entonces, en este caso, vamos a definir cuál variable vamos a despejar. Vamos a ver, entonces, vamos a despejar la de mayor peso numérico. Entonces, díganme cuál tiene mayor peso numérico. 1, la variable 2, o la indicada con el número 3. Vamos a ver, por ejemplo, esta variable es una función trigonométrica y observen el rango o el dominio de la función seno. Entonces está entre -1 y +1. Entonces, no importa el ángulo, este siempre va a ser entre -1 y +1. Ok, vamos a ver este ángulo. Este ángulo está multiplicado, dividido entre 4 y multiplicado por diámetro al cuadrado. Pero, vean, ahí está un exponente 5/3. Bueno, y vamos a ver ahora la que está indicada con el número 3. Está un exponente 2/3. Entonces, de inicio, la que vamos a despejar puede ser la 1 o la seleccionada como 3. ¿Por qué? Porque la 2 ya la descartamos, porque está integrada a una función trigonométrica, que su dominio es -1 más 1. Entonces, díganme, ¿cuál tiene mayor peso numérico? Como la catapixia, ¿la 1 o la 3? ¿Cuál tiene mayor? ¿Cuál tiene mayor exponente? La 1, porque está un exponente a 5/3 y este a 2/3. Entonces, vamos a despejar esta variable. Aquí está comentado. Entonces vamos a despejarla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, este término va a la parte derecha, está dividiendo, como en la preparatoria pasamos multiplicando. Entonces despejamos esta parte. Pues vean, pasamos sumando y multiplicando. Y luego este exponente por el inverso serían 3/5. Entonces 5/3 a la 3/5, exponente 1. Aquí quedaría a la 3/5 y aquí sería a la 2/3 por 3/5. Y luego este 4 lo pasamos dividiendo y este de cuadrado también. Aquí está. Listo. Entonces finalmente despejamos el ángulo. Está restando, pasamos sumando. Ok. Entonces, felicidades. Esta es la ecuación recursiva del método de punto fijo para el cálculo del tirante normal utilizando la ecuación de Maine. Vean, este es el ángulo y este es G. Este es el famoso G del ángulo. Vean. Entonces, esta es la que tenemos que resolver. ¿Y cómo lo vamos a estudiar o a resolver? Antes de eso, vamos a revisar un caso de estudio. Vamos a verlo. Esto para empezar a plantear cuando apliquemos el cálculo del tirante normal. Vamos a pensar que estamos en un fraccionamiento Santa Rita entre Zacatecas y Guadalupe, ahí por la Facultad de Odontología, para ingresar a Guadalupe. Entonces, en ese fraccionamiento hay una tubería que tiene más de 200 metros, tiene un diámetro de 4 metros, fíjense un tubo, ahí podemos caber varias personas ahí, hasta podemos entrar en moto ahí en esa tubería. Entonces, este es el arroyo de la Plata, y todas las lluvias que provienen de la parte de la zona urbana son captadas y son conducidas en este tubo, y luego son descargados hacia Santa Rita. Antes era al parque, al arroyo, a la bóveda, pero lo que hicieron un bulevar nuevo por aquí, los que van a Home Depot por ahí. Entonces por ahí está una bóveda abajo, entonces por eso ya no se aprecia. Ok, entonces vamos a pensar que tenemos una tubería de 4 metros de diámetro, así se representa, y que el 26 de septiembre cayó una lluvia intensa y fuimos a medir el tirante en el tubo y resulta que se presentó un tirante de 2 metros. Ok. Y del levantamiento o del recorrido de campo
determinamos una pendiente promedio del sistema del punto 005. Bueno, entonces, vean, es como un problema de clase práctico, ¿no? Vamos a determinar el gasto que descarga este sistema pluvial hacia el arroyo de la Plata. Y aquí viene la parte, muchas veces, que es difícil. Saben fórmulas, saben procedimientos, pero no saben cómo ligar los procesos numéricos con el mundo físico. Entonces, ahí está la solución. Primero, pues yo fui a campo y encontré que la tubería tiene una longitud mayor a 200 metros. Entonces voy a decir, ¿sabes qué, Inge? Pues voy a considerar que se presenta el tirante normal. ¿Y cuál es ese, el tirante normal? Tengo un esquema, tengo un perfil de la tubería, el diámetro, 4 metros, y voy a considerar que se presenta el flujo uniforme, es decir, que en esos 200 metros se estableció el tirante normal. ¿Cuánto? 2 metros. Oye, ¿y por qué el 50%? Pues así se presentó ya. Ok. Bueno, entonces con este problema vamos a calcular el gasto. Entonces la ecuación de Manning, vean. El gasto es función de la rugosidad. ¿Y esa cómo la calculamos o la determinamos? Pues vamos a campo, vemos qué tipo de material y luego después en una tabla revisamos pues, el valor. Ok. Entonces eso revisen en las notas, ahí están las tablas. La pendiente por topografía. Ok. Entonces vamos a calcular primero, para calcular el área y el perímetro, previamente necesitamos calcular el ángulo, y es el arco coseno de la relación y entre D. Ahí está el valor sustituido, tirante 2 metros, diámetro 4 metros. Realizamos el cálculo. Si esto lo hacemos en la hoja electrónica, por ejemplo de Excel, el resultado me da directo en radianes. Ahí está, se acabó. Entonces con este valor de unos 57,08 radianes vamos a recordar un poco este número, o vamos a anotarlo por ahí en la libreta a un lado porque lo vamos a necesitar frecuentemente. ¿Para qué? Para la demostración del cálculo del tirante normal. Entonces sería 1,5708. Bueno, vamos a aplicarlo ahora en la ecuación de Manning. Necesitamos el área y el perímetro. Aquí está la fórmula del área, es función del ángulo y del diámetro. El ángulo es 1,5708. El diámetro 4 metros. Realizamos la operación y me da 6,28. Perímetro mojado. El ángulo por el diámetro, 6,28 metros. Ahora sí, aplicamos la fórmula directa, la ecuación de Manning. Si este es un concreto pulido, pues revisamos en las notas y encontramos que es 0.013. Es este valor, el área, la que calculamos, el perímetro, y la pendiente es un dato que nos dio el topógrafo, ok, 0.005. Y observen, es una fórmula directa. Y vamos a obtener un gasto de 34,176 metros cúbicos por segundo. Y ahora sí, calculamos los parámetros geométricos. ¿Qué nos faltaba? El ancho de la superficie libre, el tirante medio, aquí está el tirante medio, el radio hidráulico, también hay que calcularlo, y la velocidad. Ese es un parámetro hidráulico, la velocidad. De la ecuación de continuidad o la ecuación de Castelli. Ahorita fíjense, ya hemos aprendido de quién es esa fórmula. Y generalmente en los libros de hidráulica no viene, no trae autor esta fórmula. Entonces, como el gasto es igual el área por velocidad, pues despejamos la velocidad y el gasto es 34,17 y el área, aquí está la velocidad, 5,43 metros por segundo. Bueno, para mí, como ya conozco esos manuales de la Conagua para sistemas pluviales, hay un apartado que me indica que hay que revisar por velocidad mínima y velocidad máxima. Por ejemplo, las tuberías de concreto no deben de pasar de 2 o 3 metros por segundo, y aquí son 5,4. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pudiera pasar? Pues que ese concreto se va a erosionar con el tiempo. Entonces hay que plantear ahí algún análisis secundario
para o modificar la pendiente o la geometría de tal manera que tengamos una velocidad menor. ¿Para qué? Pues para quedar dentro de la norma de Conagua, que nos indica que debe ser menor de 3 metros o 2 para concreto. Pero esa misma manual de Conagua nos dice que, por ejemplo, para las tuberías plásticas, por ejemplo, PVC, la velocidad máxima son 5 metros. O sea, tiene mayor resistencia. Es más fácil de que colapsen por efecto de la erosión. Entonces, una opción sería hacer una propuesta, una alternativa técnica. ¿Sabes qué? Para quedar dentro de la norma de Conagua, pues cambiar el material de la tubería y que sea de plástica. Entonces con eso pudiéramos salvar eso. Ok, en caso de que esto necesariamente cuando hagamos el diseño tenemos que cumplir siempre el criterio de velocidad mínima y máxima. Ellos los supervisores lo van a revisar y si no se cumple les van a decir, ¿sabes qué? Cambia la configuración o cambia la pendiente o cambia el diámetro o el material, ¿no? Bueno. Si yo calculo también otro parámetro hidráulico es el número de Froude. Aquí es el FR, no es la velocidad. Calculo el tirante medio, aquí está, la velocidad también. Me da 1.38, es decir, tengo flujo supercrítico. Esto me indica que todas las perturbaciones superficiales en el flujo van a ser solo exclusivamente hacia aguas abajo. Ok. Entonces, el canal que tenemos, el famoso punto 005, si se presenta flujo supercrítico, entonces vamos a denominarle que esa pendiente va a ser supercrítica. Si en algún análisis tenemos que el flujo es subcrítico, entonces la pendiente asociada a ese problema sería pendiente subcrítica. ¿Sí? Y si en algún momento tenemos el número de Froude igual a 1, tendremos flujo crítico. Entonces la pendiente asociada a ese problema y a esos datos, pues va a ser pendiente crítica. Ok. Entonces vamos a utilizar los resultados de este problema para realizar el diseño hidráulico. ¿Para qué? Para validar las ecuaciones que estemos desarrollando para los cálculos. Entonces vamos a resolver este mismo problema, pero ahora nosotros vamos a proponer el gasto. Y lo que vamos a hacer es calcular el tirante. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos, órale, vamos de nuevo. Aquí está. Vamos a repetir el problema, pero ahora con los mismos datos, pero ahora con el gasto y vamos a calcular el tirante. Entonces, si consideramos que en ese canal se presenta flujo uniforme, porque el canal tiene una longitud mayor a 200 metros, el flujo se estabilizó, no hay modificaciones del tirante por ampliaciones o contracciones del canal o afectaciones laterales, entonces podemos considerar que podemos aplicar la ecuación de Manin. Entonces, como sabemos que esta ecuación no presenta solución exacta, pues vamos a utilizar el método de punto fijo y en el cual, fíjense, esta ecuación ya la teníamos minutos previos. Ok, entonces vamos a ver esta parte primero. Esta ecuación lo que vamos a hacer es simplificarla desde el punto de vista de variables y de términos que hay que nos confundan un poco. Entonces, todos los términos, el Q, N, S y el diámetro, los vamos a sustituir en la fórmula. Aquí está. Sustituimos y me va a dar 0.75. Entonces, esta ecuación, que al principio se ve muy compleja, pues simplemente este va a ser 0.75. Entonces vean, ángulo, seno del ángulo, 0.75 y el ángulo por el diámetro, la 2/5. Vean, esta ecuación ya es más fácil de trabajar. En vez de estar haciendo operaciones en esta, por aquí, por ejemplo. Bueno, entonces, con esta fórmula vamos a... Aquí esta página me salió rotada. Entonces déjenme ver si la puedo rotar hacia la derecha. Ahí está. El Acrobat tiene un problema de que si lo roto a la derecha, la otra página, vea cómo me salen. Entonces lo que voy a hacer es volverla a escanear para que quede completa.
Entonces vean, entonces con la fórmula de la ecuación recursiva, ahora sí construimos la tabla del método de punto fijo. Ahí está. Entonces esta es la tabla del punto fijo. Primero necesitamos un valor semilla. ¿Cuántos radianes hay en una circunferencia en función del ángulo? 6.28, ¿verdad? Entonces el valor semilla debe estar entre 1, 2, 3, 4, 1.3. Entonces yo propuse este valor. Después, cuando ustedes resuelvan este problema, no importa que ustedes agregan aquí 4 o 5 o 0.5, el resultado siempre es el mismo. Entonces, esta tabla, vamos a verla. Primero, en la primera columna está el número de iteración, el valor del ángulo de la ecuación recursiva. Este es el valor de la fórmula, el primer término. Y este es el término de la 2/5. Entonces, el ángulo I más 1, pues sería... Oh, pues sería... Aquí está, es esta fórmula. Entonces, el I más 1 sería todos estos términos. Entonces, primero hice por partes esta operación, y luego esta operación, y luego en la última columna la completé con el punto 75 y hice la suma. Entonces, si yo propongo un valor semilla de 1.3, lo sustituyo en la fórmula anterior, hago las operaciones parciales y ahí me da 1.71. Y luego, ¿qué dice el método de punto fijo? Ahora sí vamos para la siguiente iteración, la iteración 2. Ahora este va a ser el término I. Entonces lo pasamos a la siguiente, 1.7104. Y aplicamos este mismo valor a la fórmula de manera parcial. Y calculamos el I más 1. Y así nos lo llevamos hasta 13 iteraciones. Ok. Calculamos el error aproximado relativo. Para los sistemas pluviales generalmente yo utilizo 0.05, 0.04. Un valor más o menos, eso me ha indicado de que no hay mucha variación del tirante. Entonces, por favor, como tip, en los sistemas pluviales utilicen valores más o menos del error aproximado relativo del 0.05%. Bueno, entonces realizando las operaciones, el I más 1 es cuando se cumple que el error es menor que la tolerancia. Entonces, esta es la solución, esta es la raíz. Entonces, la raíz que estamos buscando es 1.5711 radianes. Y a ver, por favor, vamos a revisar el problema anterior. ¿Cuál era el ángulo que calculábamos cuando el tirante era 2 y el diámetro 4? A ver, díganme qué valor era. Pues este mismo, 1.5711. Entonces, vean, entonces ya tengo este dato y el diámetro 4. Entonces ahora sí voy a calcular el tirante normal. Vean, numéricamente no calculamos el tirante sino el ángulo. Pero despejando de esta fórmula Y, aquí está, pues simplemente sustituyo 1.57 y el diámetro 4 y me da el tirante igual a 2.0006 metros, que es el planteamiento original. Entonces observen, el problema donde conocíamos el tirante y calculábamos el gasto, nos permitió verificar que el planteamiento que desarrollamos para el diseño hidráulico, pues obtiene el mismo resultado, ¿no? Sí, pero en el problema inverso. Aquí nos dan el gasto y vamos a calcular el tirante. Entonces, vean, medido 2. Entonces, ¿qué hacemos al final? Pues calculamos los parámetros geométricos, los hidráulicos, ¿sí? El número de Froude, la velocidad, radio hidráulico, tirante medio. Ok, entonces con esto demostramos el proceso numérico. Bueno, entonces vean el beneficio pues de dominar varias áreas de la ingeniería. Bueno, ¿qué fue lo que hice en una hoja electrónica? Ok, entonces vean, aquí están los datos del canal, vean, los 34, 17, 6.
diámetro 4 metros, 0.013 y S 0.005. Esto siempre lo dejo siempre ahí de ayuda. Aquí realizo el cálculo y ya lo hago y hago aquí la sustitución. Si tengo que modificar alguna cota, por ejemplo de una rasante de la tubería, pues simplemente aquí le cambio el valor, le da el nuevo S, lo sustituyo para que sea utilizado en el cálculo del tirante. Entonces vean esta fórmula, es la constante, es el famoso punto 75. Y aquí está la tabla del método de punto fijo. Aquí yo manejo, vean, un error aproximado de 0.1%, pudiera ser, por ejemplo, 0.05, por ejemplo. Aquí está el valor semilla del ángulo. Y vean, aquí están las columnas correspondientes a cómo está el archivo PDF. La componente del seno, el ángulo y el diámetro, los 2/5, el I+1, vean, aquí está todo, vean. ¿Qué pasa cuando utilizamos cálculos preliminares en varias celdas? Que la fórmula final es simplemente una suma, un producto, vean. Entonces, es menos propenso a errores. Aquí está el cálculo del error aproximado relativo. Aquí le puse una condicionante de que ella me... Una condicionante de que si este valor es mayor o menor que la tolerancia, pues me indique con un mensaje si todavía no hemos obtenido la raíz o sí. Vean, ven la sintaxis. Voy a capturar la pantalla. Y esta es la manera de manejar condicionantes. Igual sí, en paréntesis todo, y luego una condición. Siempre es entre celdas, coma. Y luego, después del coma, va la primera. ¿Qué dice? Si se cumple, ¿qué me dice? Que, pues que todavía no llegamos al valor. Entonces que le ponga no. Y si se cumple, sí. Así de sencillo, ¿no? Y vean, va entre comillas y comas separadas. Entonces así se manejan los condicionales en Excel. Entonces cuando ustedes realicen este análisis y verifiquen el error de aproximado relativo y lo comparen con la tolerancia, aquí está incorrecto, es tolerancia. Entonces aquí automáticamente lo va a cambiar. Y vamos a ver el ángulo. A ver, vamos a ponerle de 6. Es el mismo 1.5714. A ver, 4 radianes. Ahí está. Oye, si le ponemos 0. A ver, vamos al caso, los casos críticos, ¿no? Valores intermedios no hay problema, pero los casos críticos, los extremos o las soluciones triviales. ¿Cuál es la solución trivial? Cuando vale 0. Aquí tronó. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque no hay... La ecuación de Mainin, si le pongo aquí 0, el ángulo que me dice que no hay tirante y no hay flujo, entonces no tenemos que resolver nada, ¿no? Entonces tiene que tener un valor numérico aquí de inicio. Ok, diferente de 0, ahí está, 1.57. Y luego, ahí está la raíz, y luego aquí está el cálculo del tirante, vean, un 2.0006. Ahí está la fórmula, vean. Y ahora sí, calculo las propiedades geométricas, como está en función del tirante y del ángulo, pues aquí calculo cada una de ellas. Y al final aquí está el número de flujo, 391, flujo supercrítico, pendiente supercrítica. Así de sencillo. Entonces, ustedes, por favor, vean el archivo, está más, ya lo estoy tuneando, lo estoy dando un mejor acabado, una mejor preparación. Pues si estos archivos son los que voy a estar manejando recurrentemente, pues hay que hacer buenas interfaces. Entonces, por ejemplo, vean, ahí está la figura. ¿Y cómo hago esta figura? Pues podemos utilizar AutoCAD o un programa de edición de imágenes. Pero como este semestre estoy de buenas, pues les voy a compartir estas imágenes. Yo los hice en CorelDRAW. ¿Sí? Es un dibujo de edición gráfico. En 1 hora podemos aprender, en 2 horas podemos aprender. Entonces, por favor, búsquense tutoriales de CorelDRAW. No necesitan escala. Lo hice en menos de 3 minutos, rápido así. Tiene muchas ventajas. Y vean, tiene transparencia. Si fuera una imagen JPG, estas líneas del cuadriculado desaparecerían con el fondo de la imagen.
El archivo JPG es más pesado, pero tiene esta característica que tiene transparencia. Por ejemplo, si esto lo pegamos en una presentación de PowerPoint para un proyecto de un sistema pluvial y quieren mostrar las variables, pues van a pegar esta imagen. Pero si el PowerPoint tiene imagen que no es de color blanco o tiene degradados, pues se va a ver feo el cuadro blanco, ¿no? Entonces, por eso es importante manejar un programa de edición gráfico rápido, menos el Paint, de, de- de Windows, ¿no? Eso sí es, también se puede hacer, ¿no? Pero generalmente cuando desarrollen sus informes técnicos deben estar bien acabados las imágenes, ¿eh? Van a decir, ah, lo capturaste de internet, lo bajaste de internet. Oye, las fórmulas, las ecuaciones, aquí me faltan, entonces ustedes lo van a cargar por aquí. Las ecuaciones, ¿cuáles ecuaciones? Pues estas ecuaciones, vean, la del área, del perímetro. Entonces, por favor, captúrelas en Word, cap- este, capturan la pantalla y la pegan y vean la diferencia, vean. El estilo Picasso de Oscar Sobolide o de Corel Draw. Entonces hay que darle mejor acabado, ¿no? A los archivos. Ok, entonces voy a cerrar este archivo y ahora sí nos vamos a continuar ahora a un proyecto. Vamos a hacer un diseño. Vamos a hacer un diseño pluvial. ¿De dónde? Entonces yo en la clase les compartí un material. Les compartí un material. Les compartí unos archivos de Google Earth. Si yo los descargo, aquí están. Ah, si yo los descargo, aquí son, más o menos son estos. Son archivos con extensión KMZ. El AutoCAD los maneja también. Los pueden importar o exportar. Entonces, un archivo KMZ, si aquí le doy doble clic, ¿qué me va a hacer? Me va a abrir esto. Ahí está. Ahí está la digitalización. ¿De dónde? ¿Dónde estamos? Vean. Cerro de la Bufa. El punto de la alcantarilla de estudio de una semana. Entonces, aquí está la alcantarilla. Esta es la que vamos a estudiar. Entonces, observen. En la clase previa estudiamos la cuneta, vean. Está llena hasta de asolvada, vean. Toda de tierra. Entonces, aquí, ¿cuál es el N que utilizaría? Pues hay que verificar en las tablas qué información. Ahí está la cuneta. Entonces, aquí está la cuneta. Aquí está el otro archivo que les compartí. Es esta línea. Es el trazo del sistema pluvial al centro histórico. Es el trazo. Entonces, vamos a hacer el diseño hidráulico. Vamos a calcular el diámetro de este sistema. Y déjenles comento, yo cuando fui estudiante de hidráulica nunca me enseñaron a diseñar esto. Con el tiempo tuve que aprender a hacerlo cuando me salió mi primer proyecto pluvial, hace muchos años. Y me preguntaron, ¿lo sabes hacer? Le dije, sí. Pues aquel tiempo no había en internet, no había libros, había que conseguirlos. Acá, físico. Y me compré mis libros de hidráulica, aunque llevé esos cursos, pero nunca me agradaron demasiado. No sé por qué, yo quería ser estructurista y bien. Entonces, doy gracias a la vida de que aprendí hidráulica. ¿Por qué? Porque de este hecho gran cantidad de estudios y se pagan bien, ¿no? No les voy a decir el precio porque depende de muchas condiciones, la topografía, el nivel de detalle, si hay que hacer trabajos complementarios de campo, alguna geotecnia, más todo el análisis hidráulico. Bueno, entonces esta figura que observan, la alcantarilla es la bajada,
así se llama Arroyo de la Bufa, no se alcanza a apreciar, pero por eso les compartí estos archivos KMZ. Cuando instalen Google Earth, le den doble clic, ella automáticamente va a abrir la aplicación y los va a cargar por aquí. Cuando salgan de la aplicación les va a preguntar que si deseas guardar los archivos que cargaste, indíquenle que sí, siempre es bueno tenerlos por ahí. Ok, entonces vean, vamos a pensar que yo tengo, aquí se ven dos tramos. Ahorita por simplicidad voy a hacer que solo sea uno aquí, una sola de ellas. Y luego baja un poco y luego va directo hasta la plazuela de Guadalajarita. Ok, entonces fui a campo, revisé y dije, bueno, pues voy a hacer un diseño preliminar. Una línea, dos, tres. Tres tramos de esta línea. Bueno, entonces en alguna sesión previa les comentaba cuando vimos la cuneta que podemos obtener información, elevaciones, por ejemplo, las elevaciones de los tramos. Entonces, es como si tuviera esta figura. Tres tramos. Y de la visita de campo, observé que hay un ingreso. ¿De dónde? El que proviene de la cuenca. ¿Y esta cuenca cuál es? Pues toda esta parte aquí. Oye, y la podemos delimitar, sí, por topografía, por curvas de nivel. Entonces yo en el año 2013 realicé un proyecto del análisis del sistema pluvial del centro histórico. Aquí está este archivo. Lo voy a descargar. Es un estudio hidrológico, hidráulico y de análisis del sistema pluvial. Lo voy a descargar para que sea más fácil de visualizar y trabajar. Lo voy a abrir. Siempre hay que abrirlos fuera del navegador de internet. Entonces, aquí está la zona de aportación. Es la parte del Cerro de la Bufa. Aquí está el arroyo. Aquí está el paseo periférico. Aquí están las dos cunetas. Entonces todo el agua que escurre hacia la parte baja, hasta las cunetas, pues son captadas y conducidas hasta este punto de salida. Entonces, ¿cómo calculé esta área? Pues utilizando AutoCAD o sistemas de información geográfica. Son aplicaciones para generar mapas, pero tiene una gran potencia, una gran capacidad. Sí les recomendaría que uno de los software que ustedes manejen después del AutoCAD sería el ArcGIS o el QGIS, es para elaborar mapas. Pero de aquí podemos obtener mucha información. Por ejemplo, yo puedo cargarle aquí una capa de curvas de nivel. Y con las curvas de nivel yo puedo determinar la zona de aportación. Entonces, con esta área y con el uso del suelo, vean, es pastizal. Si aquí cae una tormenta en esta área, entonces una parte de ella se va a infiltrar del volumen de la lluvia. ¿Qué tanto porcentaje? Para esta cuenca es como el 28%, es decir, si llovieron 50 milímetros y lo multiplico de lluvia, de lámina de lluvia, lo multiplico por el área, es un volumen, y si lo multiplico por 0.28, porque el resto se infiltró, entonces me da un gasto, el volumen, y me da un gasto, entonces ese gasto es el que va a ingresar a la alcantarilla. Entonces es lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, este es el gasto, así se calcula más o menos. Y luego del recorrido de campo hay otra calle que tiene una rejilla ahí.
Entonces aquí ahí está el famoso rebote de Barbosa, es una calle que baja. Entonces aquí en estas calles también aportan escurrimiento y va a ingresar a esta rejilla. Entonces se va a acumular un gasto. Entonces sería otro gasto de ingreso, no le puse ningún valor. Y luego la parte final es la que ingresa al sistema pluvial del centro histórico. Entonces vamos a hacer este diseño. Entonces, ¿qué necesitamos? Vean. Estas elevaciones, ¿cómo las obtuve? Simplemente coloco el cursor aquí en el punto de estudio y aquí en la parte inferior, aquí, me da la elevación. Entonces, por ejemplo, aquí me da 2489 y me da 2438, 2436 y 2423. Ahí están. Ahí están las elevaciones, vean. Oye, ¿y las longitudes, Inge? Pues también vamos a obtenerlas. Estas longitudes, aquí hay una herramienta, voy a bajar un poco por el video. Aquí está la famosa mostrar regla. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Activamos la regla, le ponemos línea, le cambiamos a metros y luego le damos clic al inicio y al punto final. Ahí está, 220 metros. Ok. Y luego en esta cruce de calle, 30 metros. Ok, y así lo voy a ir midiendo. Así lo voy a ir midiendo. Y luego de este punto, acá, 130 metros. Entonces, fíjense, con Google Earth puedo sacar algunos valores preliminares. Entonces, con esto ya tengo las longitudes. Vean, aquí está el 131, el 26 y 219. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues construimos una tabla que diga, vamos a hacer el diseño hidráulico del tramo 1-2, 2-3 y 3-4. Ahí están sus longitudes que están indicadas. La pendiente, ¿cómo calculamos la pendiente? Pues en la hoja de Excel les había indicado, ¿no? Cargamos aquí los datos, H máximo, H mínimo y la longitud y nos da el valor de la pendiente. Esto los obtenemos aquí. Oye, y el gasto, este gasto lo pudimos haber hecho por un estudio hidrológico de la cuenca, como les platiqué brevemente. Eso lo van a ver ustedes en la materia de hidrología, próximo semestre. Entonces no se me desesperen, pero este es un dato al final. ¿De qué depende? De la lluvia, del uso de suelo, de las pendientes y de la configuración de las bajadas. Eso me define el gasto que va a ingresar a un sistema pluvial. Pero ¿cuál gasto vamos a considerar? Vamos a verlo. En el tramo 1-2 está el gasto que proviene de la cuenca, entonces sería este dato aquí. Para el 2-3, pues no existe una aportación lateral, entonces usamos el mismo valor. Por continuidad, el gasto que pasa en la sección 1 es igual al que pasa en la sección 2. O lo que es lo mismo, velocidad 1 por área 1, velocidad 2 por área 2 debe ser igual al gasto que circula en el tramo. Ok. Y en el tramo 3 y 4, ahora sí, como hay una rejilla, como aquí hay una alcantarilla que baja de las calles que aportan a este punto, entonces, ¿qué hay que hacer? En este tramo vamos a sumarle el que proviene de la parte alta de la cuenca y la aportación. Entonces sería la suma de los dos gastos. Ok. Oye, Inge, ¿qué pasa si aquí hubiera otra aportación lateral aquí? Pues hay que hacer los acumulados. Entonces depende del tipo de configuración y del tipo de consideración que estemos manejando. Entonces, pues en campo es lo que nos define mucho los puntos de ingreso o los trazos. Vean, aquí yo tomé un trazo único, pero no, aquí vean, hay un cambio drástico de pendiente. Entonces debí haber tomado otro tramo adicional. Bueno, pero para fines prácticos así lo dejamos.
Entonces vean, tengo el tramo, longitud, pendiente, gasto y diámetro. Hasta aquí todos son datos. Pero ¿qué voy a hacer yo? Pues calcular el diámetro. El diámetro y qué más, y el tirante, porque al principio no sé qué diámetro. Si voy a hacer un diseño, entonces ahí va la parte que muchas veces hay que usar el sentido común, pero se nos olvida un poco. Entonces primero, vamos a proponer un diámetro. Ahí está. Y luego vamos a calcular para ese diámetro, para cada tramo, el tirante. Bueno, según las especificaciones de la Conagua, este tirante debe cumplir la norma de velocidad mínima y velocidad máxima. Si la cumple, el diámetro propuesto lo dejamos ahí. Pero también debe otro detalle, que el tirante que se presente en el tubo debe estar lo más cercano al 80% del diámetro. ¿Por qué? Porque de esa manera no estamos sobredimensionando el tubo. Pero ¿qué pasa si lo dejas muy cerca de casi a tubo lleno, mayor al 80%? Pues resulta que si hay alguna vez ingresa un gasto extra, ya no funciona canal, funciona como tubería a presión y ahí las fórmulas cambian. Y no se les olvide, para que sea funcionamiento de canal y podemos aplicar la ecuación de Mainin, debe tener un flujo a superficie libre, debe estar sujeto a una presión atmosférica. Y cuando los tubos van llenos, puede haber presiones demasiado grandes o presiones negativas, menores a la atmósfera. Y ahí el gasto va a cambiar completamente. Entonces hay que tener mucho prestado a esto. Propongan el diámetro y por especificación de Conagua, el tirante obtenido debe ser lo más cercano al 80%, pero que nunca lo rebase. Entonces, si se cumple esto, entonces el diámetro es el correcto. ¿Qué pasa si me dio el tubo lleno como al 90%? ¿Sabes qué? Pues súbele al diámetro, selecciona otro. Entonces seleccionamos otro diámetro. ¿Y qué hacemos? Pues como si hubiéramos propuesto otro, calculamos nuevamente Y. Entonces estos valores, al principio vamos a proponer los diámetros, pero aquí debe cumplirse que sea menor a 0.8 del diámetro. Y hay que calcular aquí las velocidades, la velocidad mínima y la velocidad máxima. Cuando se cumplan esos tres criterios, más o menos, entonces ya hemos diseñado el diámetro y hemos calculado el tirante normal. ¿Y cómo calculamos este tirante normal para cada tramo? Pues yo ya hice una hoja, ahí está. Entonces simplemente lo que hago, le cargo aquí los datos correspondientes, ¿sí? Los datos de las elevaciones y la pendiente, calculo valores, algunos valores previos, aplico punto fijo, el valor semilla prácticamente no cambia, ¿eh? Ya vimos que para cualquier valor siempre me da el mismo tirante, así lo voy a dejar o le podemos dejar uno, por ejemplo, ¿sí? Entonces no va a cambiar, vean, 1.5712, 6, 1.5714, entonces podemos hacer otra iteración, unas 2, 3 más. Ok, entonces le voy a dejar 1.5. Entonces vean, ahí está el 1.5708. Calculo las propiedades geométricas, determino la velocidad, el número de flujo y el tipo de flujo. Entonces esto lo cargo en donde más, aquí en esta tabla, aquí, adicional, y listo. Entonces con esto, ahora sí que podemos hacer, pues podemos hacer la propuesta de calcular las cantidades de obra. ¿Qué más? Puedo hacer el presupuesto. ¿Qué más puedo hacer? Pues si estoy participando en una licitación, me van a dar estos resultados, yo rápidamente verifico. Entonces yo como ingeniero que está licitando, pues aquí puedo verificar si es correcto el diseño y por supuesto que cumpla las cantidades de obra, los presupuestos, para que asigne el contrato. Ok, aquí para el caso de las cantidades de obra, aquí hay algo importante. El diámetro es el que rige las dimensiones, por ejemplo, de la zanja, de la excavación. Por ejemplo, alguien dice, oye, quiero calcular el volumen de excavación. ¿Cuál sería? X por H.
Oye, pero X, ¿de qué es la función? Del diámetro del tubo. Por ejemplo, si es 8 pulgadas, hay una tabla del famoso mapas de Conagua que me dice cuál debe ser el ancho. Y debe ser el diámetro más el espacio suficiente para que quepa una persona para hacer las maniobras. ¿Con cuánto la hace más? ¿Con 30 centímetros o 40? Entonces sería el diámetro más 40 centímetros. Oye, pero es un tubo de 4 metros. Ah, entonces necesita más espacio para meter una máquina. Entonces la X, este espacio ya no será 40, puede ser 80 centímetros. Para que entre la máquina, la bailadora, ¿no? ¿Sí? Para, para la compactación. Ok. Entonces, la profundidad. Pues esta profundidad está regida primero. Si el diámetro de la tubería es de 4 pulgadas o de 6 o de 8 pulgadas, pues métele una cama de 5 centímetros de arena para que si hay alguna roca no sea fracturada o falle o sea aplastada. Ok. Oye, pero ¿sabes qué? Es una tubería de 4 metros. ¿Sabes qué? Métele 15 centímetros. ¿Para qué? Para hacer una distribución de los esfuerzos que están aquí. Ah, ok. Oye, ¿y la altura de relleno aquí? Pues es la altura necesaria para que cuando pase un vehículo no se aplaste. ¿Sí? Ah, ok. Entonces si es un tubo y es una calle, es un diámetro pequeño, pues los vehículos por ahí van a pasar, pero las llantas pasan a un lado porque este va al centro de la calle. Ah, pues déjale 30 centímetros. Mm. Oye, pero es un tubo de 4 metros. Y si pasa un vehículo, pues va a pasar las 4 llantas porque el tubo es prácticamente el tamaño del vehículo. Oh, ¿sabes qué? Deben ser 60 centímetros. Entonces, esta altura H está definido por el diámetro de la tubería y eso va a venir en las normas de Conagua. Entonces, esos libros hay que conseguirlos. Hasta ahorita son 53, 56 libros. Hay que tenerlos siempre de consulta. Ok. Entonces, estos valores para el volumen de excavación son función de qué? De la profundidad de excavación, que te da Conagua, y del ancho de la zanja. Oye, ¿y el volumen de relleno? Pues es el volumen excavado menos el diámetro del tubo. Ahí está, de ahí lo calculas. Entonces, cuando calculas las cantidades de obras en un sistema pluvial, lo puedes hacer en Excel, porque todo está ligado. Nomás las dimensiones no, porque lo tienes que meter de manera manual, pero también lo puedes programar. Como si usamos condicionantes, ahí le pueden automáticamente cargar todos los diámetros y le indiques cuál es el ancho de cada diámetro. Entonces lo hace de manera automática. Entonces vean la gran ventaja de quien puede programar un poco o automatizar Excel. ¿Sí? ¿Eso qué me produce? Más trabajo, sí, al inicio. Pero más adelante, más están modificando datos. Bueno, oye, para el presupuesto, pues son los precios unitarios con las cantidades de obra. Ah, ok. Todo lo demás, pues lo van a tener que aprender a hacer. Entonces, de esta manera se diseña un sistema pluvial, así como lo ven. Así de sencillito. Entonces, no lo es tanto porque yo les di la parte hidráulica, pero falta todo lo de la topografía, verificar ustedes que no pase aquí el sistema sanitario o el agua potable o la fibra óptica o el cable o que por ahí pasa una fractura, entonces hay que hacer obras complementarias. Pero la parte del diseño hidráulico lo acabamos de ver aquí. Y de esta hoja he desarrollado montones de proyectos, montones, cálculos, y de aquí me he comprado mi carrito, de aquí pago mi Netflix, de aquí compro mis adornos para mis acuarios o mis peces, de aquí hago mis viajes. Y si ustedes deciden, no, ¿sabes qué? Pues quiero comprarme una camioneta, una revolvedora, pues para eso son los proyectos, para financiar. ¿Financiar qué?